Dios los bendiga. En esta sesión vamos a revisar la carta escrita a Tito, que es parte de las epístolas pastorales. Cuando al principio me uní a la iglesia, de la que soy parte, nunca voy a olvidar la conversación que tuve con mi pastor durante ese tiempo y en esa temporada. Me acerqué a él con un corazón abierto y con mente abierta, y básicamente le dije que había sentido que Dios me había llamado a su iglesia, su ministerio y a su liderazgo, y estaba aquí, estaba ahí, para ser un siervo, y donde quiera que me necesitara, estaría dispuesto a ayudarle. Y nunca voy a olvidar la respuesta que me dio. Dijo: Abraham, ayúdame en el ministerio de jóvenes. Ahora, yo no era particularmente aficionado a los jóvenes, pero lo hice porque le di mi palabra y quería servir y hacer la diferencia. En ese momento el ministerio juvenil no prosperaba, no estaba establecido, no había muchos líderes y no había muchos discípulos jóvenes. Así que de inmediato comencé a trabajar y a formar discípulos y comencé a colocar a líderes en su lugar. Y poco después vimos que la mano de Dios comenzaba a moverse en nuestros servicios, porque creo en el ministerio de jóvenes y creo que necesitamos alcanzar a los jóvenes en nuestras iglesias. Ellos son la siguiente generación. Y comenzamos a ver a Dios hacer grandes cosas, y desde esta participación de ser pastor de jóvenes, después de ese tiempo de trabajar con ellos, vi a muchos jóvenes geniales que se convirtieron en grandes líderes jóvenes. Y ellos comenzaron a hacer la obra del Señor en sus vidas y en sus familias. Comenzaron a ganar a sus amigos para Jesús. Y comenzaron a hacer buenas obras en sus vidas. Algunos de ellos fueron llamados al ministerio. Algunos de ellos comenzaron a conocer a Dios de formas que nunca antes habían conocido. Así que el fruto fue muy evidente y el fruto fue muy fuerte. Y a través de esos años en el pastorado juvenil vimos una cultura juvenil que comenzó a establecerse en nuestra iglesia, que incluso ahora sentimos el efecto de eso y vemos a los jóvenes sirviendo en nuestros servicios principales, incluso en nuestros ministerios principales. Hemos visto lo que Dios ha hecho e hizo a través de esos años en el ministerio de jóvenes. Pero todo comenzó con la conversación que tuve con mi pastor, y él me envió al ministerio de jóvenes para establecer el liderazgo y para desarrollar a los jóvenes. Cuando Pablo le escribe a Tito, quien fue un hijo en la fe así como lo fue Timoteo, Pablo está escribiendo en un momento en donde quería dar a Timoteo alguna instrucción y claridad sobre lo que necesitaba de él. Verá, el escenario es Creta, en donde Pablo había establecido algunas iglesias en una isla. Tito había sido dejado ahí por Pablo para ocuparse de algunos negocios no terminados. Él casi fue enviado ahí por Pablo, justo de la misma manera y forma que mi pastor me envió a trabajar con los jóvenes. Se cree que esta carta fue escrita cerca del mismo tiempo de Primera de Timoteo, unos 30 años después de la resurrección de Jesucristo. Y la cultura cretense era conocida por su decadencia moral, por lo que la tarea de Tito no era fácil. Ahora, ¿quién era Tito? Bueno, rápidamente, Tito era un asociado de confianza de Pablo. Él era llamado un verdadero hijo en la fe común con Pablo. Es mencionado por Pablo en Gálatas capítulo 2 cuando va a discutir su evangelio con el líder, los líderes de la iglesia de Jerusalén. Y Tito es sabe, un gentil, y también es mencionado frecuentemente en las cartas de Pablo como parte de su círculo. Así que sabemos que era una relación fuerte. Y sabemos también que el mentorado tuvo lugar incluso cuando Pablo se dirige a él como un hijo común de la fe. Ahora, cuando abrimos la carta escrita a Tito, ahí en el capítulo 1, vemos en el versículo 5 que dice: Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Por este texto, pareciera que Pablo está con Tito en Creta en este momento. Pero el hecho de que Pablo esté instruyendo a Tito a nombrar ancianos en cada ciudad parece sugerir que las iglesias de la isla son todavía jóvenes e inmaduras. El término anciano se utiliza aquí indistintamente, es el mismo que supervisor, pastor y obispo, se refiere al mismo cargo como lo hemos discutido, y Pablo usa el término intercambiablemente en primera y segunda a Timoteo e incluso ahora con Tito. Era conocido que los cretenses, las personas de esa cultura, eran deshonestas, perezosas e inmorales, y el término que Pablo usa con Tito para establecer orden en las cosas que faltaban significa que las enderece.
En otras palabras, era un término médico que Pablo estaba usando, y es el tipo de término médico que se compara casi con el de un yeso que va sobre una extremidad rota, que es colocada ahí para que el hueso pueda sanar y sane de una manera que se enderece, que sane de la manera adecuada. Y así que lo que Pablo está diciendo a Tito realmente en este versículo, le dice, te he enviado ahí para hacer el yeso de las cosas que están quebradas y que no están derechas. Los caminos de los cretenses no eran rectos y tal vez impregnaron la iglesia. Así que Pablo le está diciendo a Tito en una terminología médica, estás ahí para arreglar las cosas y asegurarte de que el pueblo y la iglesia estén sanando y formándose de manera apropiada y de acuerdo con la buena enseñanza. Verá, recuerdo a un amigo que se quebró el brazo y esto pasó cuando yo era joven. Él tuvo que usar un yeso por varias semanas y tuvo que usar esta cuestión médica en su brazo para sanar correctamente. Y nunca voy a olvidar que cuando se lo quitó, se sintió muy bien, sintió como que era nuevo y que tenía su brazo de regreso. Y si no hubiera sido por el yeso, no hubiera sanado correctamente. Verá, Pablo aprendió esto en la isla de Creta y por esa razón dejó a Tito ahí para que ordenara las cosas que faltaban. Puede ser que donde Dios lo ha puesto, la razón del por qué Él lo tiene ahí es casi como a Tito, para que usted ordene las cosas que faltan. Verá, cuando mi pastor me envió al ministerio de jóvenes, era porque quería que ordenara las cosas que faltaban, era porque quería que corrigiera ese ministerio, era para que pudiera alinearse con la visión de la iglesia. Tal vez Dios lo tiene ahí para que corrija algunas cosas. Puede que no sea la situación ideal. Tal vez no sea algo por lo que haya orado o que haya visto en una visión, o que fuera una promesa en su corazón, pero quizá Dios tiene un gran propósito para que usted esté ahí. Tal vez Dios quiere que levante un liderazgo en ese departamento. Tal vez Dios quiere que levante un liderazgo en esa ciudad, un liderazgo en la iglesia como nunca se ha visto. Tal vez usted ha sido llamado a levantar un liderazgo en esa región. Verá, como Tito, a menudo somos designados en lugares por Dios donde Él nos necesita y no siempre donde deseamos estar. Todos deseamos estar en los lugares ideales, pero si usted ve a Ezequiel, él fue colocado en medio de huesos secos, y no fue sino hasta que él profetizó sobre esos huesos secos que llegaron a ser un ejército muy grande. Puede ser que su lugar no se vea como el ideal todavía, pero a través de los dones, a través del ministerio y con la unción que Dios ha puesto en su vida, es como usted va a traer la transformación y darle un giro a esa ciudad y darle un giro a esa región. Y no le dé a Dios 6 meses y luego se dé por vencido en lo que el Señor está haciendo en su vida. A menudo le damos a nuestro pecado años para que se complazca y solo le queremos dar a la salvación y al ministerio meses para tratar de que suceda. Verá, si usted le da al enemigo años, no deberíamos darle a Dios la misma cantidad o si no más. En otras palabras, el enemigo no va a ser mejor para usted en el pecado que lo que Dios es para usted en la salvación. Así que donde quiera que Dios le ha puesto, administre esa área, administre ese don y comprenda que Dios le está usando como a Tito para construir algo más fuerte. Quizá ha sido llamado para levantar los primeros 1000 miembros de una iglesia en su región. Quizá ha sido llamado para levantar al más grande ministerio de jóvenes que su ciudad haya visto. Quizá usted ha sido llamado para levantar al más grande ministerio de alabanza conocido en su ciudad. ¿Quién sabe lo que Dios quiere hacer detrás de su obediencia, detrás de su sí? Pero sí sé que así como Pablo colocó a Tito en un liderazgo humano, si un corazón humano puede hacer esto, imagínese cuánto más el Señor guiándonos hacia donde Él nos ha colocado y ver lo que Dios quiere hacer a través de la vida de Tito, que era una persona que solucionara problemas, para nombrar líderes, para edificar la iglesia, para que pueda tener longevidad en la región mucho más allá de su ministerio. Verá, he tenido que nombrar líderes en el ministerio. Siendo el pastor ejecutivo he tenido que hacer esto una y otra vez, y para mí es un honor y un privilegio nombrar líderes en diferentes lugares y varios equipos. He tenido que formar equipos, elaborar proyectos, plantar iglesias, y disfruto todo esto, porque casi lo veo como un Timoteo, casi lo veo como un Tito, que fue dejado atrás por el apóstol Pablo, y haciendo mi trabajo y la historia redentora de Jesús. El trabajo número uno de un líder es sacar el potencial de otras personas. Verá, eso es lo que Tito fue llamado a hacer, a nombrar a ancianos, a nombrar líderes. Y el trabajo número uno como líder que Dios le ha dado es sacar el potencial de las personas, para que también lleguen a ser líderes en el reino. Y como leemos en Tito 1:7 hasta el 9 leemos, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no avaro, sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio y justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como le ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Pablo le da a Tito una lista similar a la que le dio a Timoteo. Nuevamente, Pablo usa la palabra obispo, que es muy parecida a supervisor o líder. El énfasis, como en Timoteo, se pone en el carácter y la vida familiar. Conocer la sana doctrina también es clave. Continúa escribiendo en los versos del mismo capítulo, en el 10 hasta el 11 y el 13, sigue escribiendo, y es que hay muchos rebeldes, charlatanes y engañadores, especialmente los partidarios de la circuncisión. A esos hay que taparles la boca, ya que están arruinando familias enteras al enseñar lo que no se debe y lo hacen para obtener ganancias malavidas. Por eso repréndelos con severidad a fin de que sean sanos en la fe. ¿Lo ve? Él no solo da una lista de algunas cosas que él busca en los ancianos que Tito debería buscar, pero él también le da a esos mismos líderes una responsabilidad. Eso es lo que está haciendo, les da una responsabilidad, y las mismas tareas que ellos deben hacer, él quiere que los reprenda. Una de las tareas de los ancianos es confrontar a los falsos maestros y sus enseñanzas. Pablo nos advierte que la falsa enseñanza y maestros no tienen en mente el bienestar de sus conversos. Esto es lo que le está diciendo a Tito. Se mueven por un deseo de ganancia deshonesta y no por amor. Recuerde que la fuente de la sana enseñanza de la doctrina es el amor. La responsabilidad del líder es prevenir que la falsa enseñanza tenga una plataforma en la iglesia. Algunas de estas iglesias en Creta eran jóvenes e inmaduras. Pablo quiere que Tito reconozca que al nombrar líderes hay que asegurarse de darles claridad, asegurarse de darles expectativas claras de lo que serán sus tareas. Una de las cosas que he aprendido es que cuando trae líderes a la organización, cuando levantamos líderes y nombramos líderes sobre los ministerios y departamentos e incluso fuera de la iglesia, debemos tener expectativas claras para ellos. He aprendido esto por experiencia, que cuando tengo las cosas claras por adelantado se elimina la niebla y la confusión de en medio. Así que cada vez que nombro a un líder ahora, tengo muy claro lo que se espera de ellos, en ellos y a través de ellos. Lo que se espera de ellos, lo que se espera en ellos y lo que se espera a través de ellos. Y Pablo le está dando a Tito expectativas claras de cómo deben ser y lo que necesitan hacer. Entonces le está enseñando a Tito un modelo que podríamos aprender como líderes en el reino y en la iglesia. Debemos dar expectativas claras y esto es lo que Dios a menudo hace en la escritura. Noé, te he llamado, ahora esto es lo que necesito de ti, construye un arca. Moisés, te he llamado, ahora esto es lo que necesito de ti, ve con el faraón y dile esto. ¿Lo ve? Dios siempre fue claro en sus expectativas, y nosotros también tenemos que seguir el ejemplo y seguir el modelo, así como Pablo le da a Tito una responsabilidad. Y cuando usted nombra a líderes, déles claras expectativas para que ellos sepan qué necesitan hacer y qué necesitan permitirle a Dios hacer a través de ellos. Pablo continúa y dice en el capítulo 2 de Tito, en los versos del 1 al 9, él dice, tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y entonces ahora otra vez está dando el mismo tipo de exhortación que se ve en las cartas a Timoteo y a Tito. Describe lo que estos falsos maestros hacen. Algunas veces describe el fruto de la falsa enseñanza. Ahora le está diciendo a Tito, tú en cambio, nuevamente él ahora está remarcando lo que debemos ver en Tito. Tú en cambio, predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. A los ancianos enséñales a ser moderados, respetables, sensatos e íntegros en la fe, en el amor y en la conducta. A las ancianas enséñales que sean reverentes en su conducta y no calumniadoras, ni adictas al mucho vino, deben enseñar lo bueno. Aconseja a las jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser sensatas y puras, cuidadosas del hogar. Exhorta a los siervos a ser obedientes a sus propios amos, a ser agradables en todo, y por supuesto dice otras cosas dentro de esos versículos. Pero el resumen de todo esto es que Pablo le está dando a Tito instrucciones de las cualidades de una iglesia sólida y de la vida en el hogar. Él usa el patrón de lo viejo, de los ancianos a los jóvenes. Los ancianos deben enseñar a los jóvenes, las ancianas deben enseñar a las jóvenes, y él está usando estos patrones de ida y vuelta entre las generaciones. Y en los versos 5, 8 y 10 de este capítulo de Tito, Pablo está haciendo declaraciones importantes de los resultados deseados en la vida evangélica, es decir, cuando hay enseñanza correcta, cuando hay una semilla plantada correctamente, aquí está el resultado. Se trata de un tema visto en todas las epístolas pastorales. He dicho esto más de una vez. Se trata de que cuando hay una enseñanza correcta, se producen los resultados deseados.
Este tipo de vida evita que los cristianos den al enemigo algo negativo que decir sobre ellos. Y lo que es más positivo, este tipo de vida pone de manifiesto la bondad y lo atractivo del Evangelio. Verá, está diciendo que cuando caminamos en este buen comportamiento, que cuando vivimos esto es un patrón de buenas obras, que es agradable en todas las cosas y no les damos nada negativo que decir o dañino acerca de la vida cristiana, llega a ser atractivo y otros pueden ver nuestras buenas obras. Una de las cosas que he aprendido de mi testimonio personal, que aún como ministro, como creyente, como hijo de Dios, hago lo mejor con la ayuda del Espíritu para guardar mi testimonio. Eso incluye mi vida familiar, eso incluye los recursos materiales, como mi carro y mi hogar que Dios me ha confiado. Y hago lo mejor para mantener mi vehículo y asegurarme de que esté en buen estado y asegurarme de que mi casa y mi jardín están en buenas condiciones. Ahora, ¿la Biblia específicamente habla acerca de esto? No, no es así. Pero también entiendo que tengo vecinos que saben que soy un ministro de la palabra. Tengo personas que pasan por la casa y ven. Y gente que nos visita porque mi esposa y yo somos hospitalarios y recibimos invitados en el Señor. Lo que quiero decir es que quiero que mi vida sea agradable al Señor, pero también como buen ejemplo a los demás, a las siguientes generaciones para que puedan ver las buenas obras en mi vida. Ahora, esto puede que no signifique nada para algunos, pero para otros puede significar todo. Quizá Dios trata de guiarlo para mantener incluso sus posesiones lo mejor posible, siendo un buen administrador de la gracia que le han confiado, para que vean el buen modelo en nosotros y glorifiquen al Padre. Verá, cuando nuestras vidas están bien guardadas, y ese es el tema que Pablo trata con Tito, cuando la iglesia, nuestra familia, cuando nuestras vidas son bien guardadas, hay una atracción que viene sobre esto. Verá, Jesús lo dijo así en Mateo capítulo 5, él dijo, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, al contrario, se pone en lo alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Verá, que puedan ver a la iglesia gloriosa en la comunidad, que puedan ver a las gloriosas familias de creyentes, que puedan ver nuestra vida y glorificar al Padre que está en el cielo. También leemos en el capítulo 2, versículos 11 al 13, en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Que la salvación ha sido ofrecida a todos los hombres es el punto que Pablo quiere ilustrar. Dos grandes recompensas para el servicio fiel son la gracia salvadora de Dios y el regreso de Cristo. La gracia realmente es una maestra. ¿Por qué digo esto? Porque dice que la gracia de Dios se manifestó a todos los hombres enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, debemos vivir sobria, justa y piadosamente. La gracia es una maestra. En la enseñanza cristiana, la gracia divina permite una virtuosa y piadosa vida. Verá, cuando era joven, mi papá me dio una bicicleta que recuerdo muy bien. Me gustaba montar la bicicleta alrededor de la casa y en el vecindario, y cuando la tuve por primera vez, por supuesto, me emocioné. Me encantaba cómo se veía, me encantaba el color, me sentía muy bendecido de tener un papá que me diera un regalo, una bicicleta. Pero él no solamente me dio como regalo la bicicleta, sino que él, junto con mi hermano mayor, me enseñaron a montar la bicicleta. Y tan pronto como aprendí, iba a todas partes todos los días, venía a mi casa y jugaba, montaba la bicicleta en la comunidad y tenía un grandioso tiempo. Aún hoy en día todavía monto bicicleta. Pero no fue suficiente recibir el regalo de la bicicleta. Mi padre y mi familia me enseñaron el uso del regalo que me dieron. Verá, recibir la gracia es una cosa. Es bueno saber que somos perdonados de nuestros pecados. Es bueno saber que Dios nos da otra oportunidad, una nueva esperanza. Pero también la gracia quiere enseñarnos cómo empoderarnos y caminar en las victorias y las promesas de Dios. Verá, la gracia no solo es un regalo, también está destinada a ser utilizada en nuestra vida. Y lo que Pablo le está enseñando a Tito es que la gracia nos enseña cómo caminar sobriamente y nos enseña a vivir con justicia y nos enseña a ser piadosos en este tiempo.
No solamente recibimos gracia, sino que usamos la gracia en nuestra vida, incluso en nuestro ministerio, en su iglesia, en su negocio. Use la gracia de Dios sobre su vida. Verá, la Biblia dice que Noé encontró gracia ante los ojos del Señor. Esta es la descripción de Noé, que Noé fue un hombre justo, perfecto en su generación y que caminó con Dios. Noé encontró lo que otros no, y que fue capaz de vivir de una manera en que otros no lo hicieron. Verá, él encontró la gracia, y él vivió en la gracia. Permítame repetir esto, Noé encontró lo que otros no, y fue capaz de vivir de una manera en que los otros no lo hicieron, porque él encontró la gracia y caminó en la gracia caminando con Dios. La gracia no es solo para ser recibida, la gracia también es para empoderar nuestras vidas, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Viendo el capítulo 3, vemos que Pablo le escribe a Tito. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Tito 3:8. En este comentario resumido, Pablo quiere que Tito hable las cosas consistentemente. Después de considerar la bondad, el amor y la misericordia de Dios en su salvación, así como la limpieza de la regeneración y la renovación, debemos ser inspirados en obras de servicio. En el capítulo anterior, él habla acerca de estas cosas y ahora él está hablando sobre el flujo de la misma, está hablando de fluir en la vida del creyente. Una cita al respecto, una verdadera apreciación del don de Dios. Los dones de Dios no conducirán a una complacencia descansando en la propia esperanza de la vida eterna, sino a un ministerio dispuesto, incluso ansioso, a favor de otros. Verá, cuando personalmente pienso acerca de todo lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando pienso acerca de cómo ha perdonado todos mis pecados, cuando pienso en cómo ha transformado mi corazón para amar más, para perdonar, para caminar en esa redención y poder, simplemente no me quiero sentar en una silla en algún lugar, simplemente no quiero dejar de participar en las cosas de Dios. Por esa misma razón, cuando Dios me salvó la vida radicalmente a los 19 años, inmediatamente quise hacer algo. Verá, la salvación de Dios nos impulsa y nos da vida para querer hacer algo, o al menos debería hacerlo, y haríamos bien en enseñar a los creyentes en nuestra congregación e iglesias y en los equipos a nuestro alrededor. Que la gracia de Dios, que el propósito de Dios en nuestras vidas no sea solamente sentarnos a esperar a que venga el cielo, sino ser el cielo mientras estamos en la tierra para los que nos rodean. Que vean las buenas obras en nuestras vidas, como declaraba en Mateo lo que dijo Jesús, que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra, para que vean nuestras buenas obras, y esto es lo que Pablo está diciendo a Tito. Dice esto nuevamente, que aquellos que han creído en Dios deberían ser cuidadosos en mantener las buenas obras. Verá, estamos llamados a caminar sobre esta gracia en nuestras vidas. Así que si Dios nos ha llamado a predicar, si nos ha llamado a guiar, si nos ha llamado a servir con compasión y misericordia, debemos caminar en estas buenas obras, en el momento de la salvación de nuestras vidas. Mateo capítulo 8, versículos 14 y 15 declaran esto. Cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Mire lo que la Biblia dice. La Biblia dice en el Evangelio, de acuerdo a Mateo, que cuando la suegra, la suegra de Pedro, la mamá de su esposa, su suegra, cuando estaba enferma, Jesús la tocó y la fiebre se le quitó. Y vea lo que sucede después de esto. No solamente recibió un milagro, sino que muchas veces cuando vamos a la iglesia o la gente viene a la iglesia al ministerio, ellos simplemente quieren recibir un milagro. No están muy preocupados quizá por el Señor del milagro, sino solo quieren su bendición. Pero observe esta ilustración en el Evangelio de acuerdo a Mateo describiendo a la suegra de Pedro. No solamente fue sana, no solamente recibió su milagro, no solamente fue tocada por Dios. Pero al momento de ser tocada por Dios, en el momento de ser sana, la Biblia dice, y se levantó y comenzó a servirles. Al momento de que la fiebre se fue de ella, comenzó a servir a su Salvador y comenzó a servirle a las personas de la casa. Esta es una hermosa imagen de que las personas salvas deben servir a las personas. Verá, si Dios lo ha sanado, sírvale con sus dones. Si Dios restaura su matrimonio, sírvale con sus dones. Si Dios ha tocado a sus hijos, sírvale con sus dones. Si Dios ha dado un giro a su vida, sírvale con sus dones. Si Dios le ha perdonado su horrible pasado, sírvale con sus dones. Si Dios ha aumentado su iglesia, si Dios ha aumentado su capacidad, sírvale con sus dones.
Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito, que debemos mantener las buenas obras, que no lo hagamos solamente por una temporada o por un tiempo, no, mantengamos todas estas buenas obras a través de nuestras vidas mientras servimos a Dios. La Biblia también dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Lo ve, aquí está el tema otra vez, que somos salvos, fuimos salvos con el don de la salvación, la gracia, viene a nuestra vida y la recibimos por fe, pero somos hechura suya y fuimos creados para buenas obras. Otra vez el tema de buenas obras es visto en Efesios, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Sabía que hay grandes cosas que Dios tiene reservadas para usted? La Biblia dice que Él tiene planes para darnos una esperanza y un futuro. Ahora mismo Dios tiene planes para darle a usted un futuro y una esperanza. Y lo que Él quiere para nosotros es que recibamos su don de gracia, recibamos su regalo de salvación y caminemos en esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros. Hay cosas que le esperan en su futuro y déjeme hablar esto sobre su vida. Hay cosas para usted que Dios le ha preparado. La Biblia dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Verá, Dios ha preparado lugares para personas preparadas. Le dijo a la gente a través de las Escrituras, vayan al lugar que les he preparado. Incluso Jesús dijo, voy a ir a prepararles un lugar, Juan capítulo 14. Y hay cosas preparadas para usted en las que Dios quiere que usted camine, pero primero caminemos en esa gracia, reciba esa gracia para que podamos heredar cada promesa que Dios ha dado sobre nuestras vidas. Hay cosas más grandes que le esperan en su ministerio, hay cosas más grandes que le esperan en su liderazgo. Esto no es todo. Mientras usted respire, usted tiene potencial. Mientras usted esté vivo, todavía hay más cosas que Dios quiere que usted haga en su vida. Y en los comentarios finales de Tito, capítulo 3, versículos 9 y 14, esto es lo que Pablo le escribe a Tito. Dice, evita las necias controversias y genealogías, las discusiones y peleas sobre la ley, porque carecen de provecho y de sentido. Que aprendan los nuestros a empeñarse en hacer buenas obras, otra vez, el tema de mantener las buenas obras, a fin de que atiendan lo que es realmente necesario y no lleven una vida inútil. Dios desea que seamos dos cosas. Desea que seamos fieles y fructíferos. Fieles y fructíferos. Una vez más, Pablo es inflexible, se empeña en que Tito entienda que debe evitar las controversias insensatas. Pablo está apasionado acerca de esto. De la misma manera en que estuvo con Timoteo, lo está con Tito. Y aquí es donde la naturaleza pastoral de Pablo llega a sus hijos espirituales. Mientras construyen la iglesia en sus respectivas áreas, le está recordando a Tito, nos está recordando evitar estas cosas. No se preocupe por estas cosas, el fruto de esas conversaciones no lleva a ninguna parte. Pablo menciona buenas obras de las personas. En otras palabras, no pierdan su tiempo en cosas que producen solo malos frutos. No pierdan su tiempo, sino enfóquense en lo que es importante. Céntrense en la tarea que tienen en sus manos. Recuerde, Tito tuvo el potencial, tuvo la oportunidad, tuvo el privilegio de edificar una iglesia que era joven en la madurez en la isla de Creta. Fue dejado allí por Pablo para solucionar el problema, fue dejado por Pablo para resolver el problema, fue dejado allí por Pablo para levantar líderes. Y en esto quería que Tito se enfocara. Quería que Tito se enfocara en edificar a las personas que iban a mantener las buenas obras. Quería que Tito se enfocara en edificar a líderes, ancianos, supervisores y obispos que se enfocaran en edificar a la comunidad de los creyentes. Y así ellos poder ser fructíferos en el área y en el lugar y en la región donde fueron plantados. Verá, usted nunca sabe qué es lo que hay del otro lado de su sí. Usted podría pensar una cosa, pero Dios podría tener una versión completamente diferente de los planes. Y lo que Él le ha llamado a hacer, en este momento donde sea que esté, si es un predicador, si es un pastor, si es un líder, si usted es parte del equipo, donde sea que se encuentre, si usted acaba de unirse a una iglesia del reino, si usted siente el llamado en su corazón, como Tito, estamos dispuestos a ir y a hacer y a estar en lugares en donde Dios nos ha llamado. Y otra vez, desde el inicio de los tiempos, cuando Él puso a Adán en el jardín del Edén para tomar dominio, para así someterlo, para cuidarlo y mejorarlo,
Dios le ha puesto en un lugar para que sea una bendición y no una maldición, que caminemos en esta gracia y poder y misericordia, sea un ejemplo para aquellos que están a su alrededor. Permítame orar por usted. Padre, gracias, porque nos has dado esperanza y un futuro. Y gracias porque has trazado planes para nosotros, incluso antes del principio de los tiempos. Que tengamos la capacidad de seguirte en cada paso, y como Tito, hacer todo lo que nos has llamado a hacer, para edificar la iglesia, para edificar a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios lo bendiga.